Buen día, buenos días. Muchas gracias por asistir a este acto. El objetivo de hoy es el de intentar, y estoy seguro que con los ponentes que tenemos lo conseguiremos, resolver las dudas que pueden existir de cara a cómo, en caso de que sea necesario, se puede plantear una revisión de los vencimientos que las empresas puedan tener de operaciones financieras que hayan recibido el apoyo de Aval y Cocovid. Y por el otro, pues para también complementar las posibles situaciones que puedan tener las empresas, ver otras posibilidades que puedan existir hoy, digamos, disponibles con la colaboración banca-ICO. En este sentido, entendemos que es pertinente y necesario hacerlo, ya que si tenemos en cuenta el estudio recientemente publicado, realizado por KPMG y publicado por Hiscox, nos saldría que, por un lado, tenemos la buena opción, la buena situación de que más de la mitad de las empresas prevén no tener dificultades en devolver en plazo y forma las operaciones que tuvieron que suscribir a raíz de la pandemia COVID, pero sí que existiría un 30 y pico % de pymes y autónomos en situación de dificultad de hacer frente a esta financiación. Y es por ello que entendemos que nuestra obligación es, pues, explicar las opciones, las implicaciones y, digamos, las posibilidades que tenemos para resolver estas situaciones. A lo largo de este acto tenemos dos opciones. En primer lugar, si se van planteando preguntas a través de lo que denominamos el Q&A, el preguntas y respuestas. Las empresas podéis ir planteando dudas que tengáis, que las iremos preparando para ser respuestas después a lo largo del debate. Y también tendréis un enlace por si queréis plantear una sesión individual de resolución de dudas. Entonces, os presento los ponentes que tenemos. Por parte del ICO, Carmen Varela, que es de todo el Departamento de Atención del Socio, presentará lo que son las opciones, por un lado, que existen disponibles en general de apoyo del ICO directo o a través de la banca para tener soporte financiero de cara a las empresas, y por el otro, cuáles son las pautas para poder plantear lo que sería la ampliación de vencimientos de las operaciones ya existentes y firmadas al amparo de la normativa ICO-COVID. Y posteriormente tendremos Uri Calvo, que nos presentará el punto de vista de la banca a efectos más prácticos, cómo hacerlo, y también la posible operativa distinta que pueda existir para obtener nuevas operaciones de financiación. Bueno, pues yo sin más doy paso a Carmen Varela, que nos presentará su presentación. Pues muchas gracias, Vera, por tu presentación. Muchas gracias a PIMEC por invitarnos a participar en esta jornada y a todos los asistentes. Voy a empezar mi presentación situando un poco lo que hace el ICO, por qué lo hace, para, como ha hecho ya Pera, explayarme en las opciones que hay para extender los avales, o otras opciones más de avales que hay y de financiación a través de la banca. En primer lugar, quería iniciar la sesión hablando de que el objetivo del ICO es la financiación empresarial. Su objetivo es dar el crecimiento económico y actúa para ello de tres formas: como Banco Nacional de Promoción, financiando a empresas, pymes y autónomos en España y en el extranjero; como instrumento de financiero de política económica, ejecutando medidas de política económica, completando los fondos que le dan otros organismos o que aportan otros organismos, como ministerios, organismos públicos y la Unión Europea; y también actúa como agencia financiera del Estado, gestionando fondos públicos. Así, como agencia financiera del Estado, ha actuado en las líneas de avales ICO-COVID y está actuando en las líneas de avales de Ucrania. Tengo que decir que la línea de avales ICO-COVID, como ha comentado Pera, ha sido un gran éxito entre la colaboración público-privada,
porque estos avales los daba el ICO, pero la financiación la aportaban las empresas. Así se han concedido más de 140.000 millones de euros, 107.000 avales y se han formalizado más de 192.000 operaciones. La mayoría de ellas entre autónomos y microempresas, 861.000 de estas operaciones. Estos avales, que terminaron a 30 de junio del 2022, tenían un vencimiento inicial. Las líneas de avales liquidez que comenzó en marzo del 2020 tenía unos plazos de vencimiento a 5 años y la línea de avales inversión de junio de 2020 tenía un plazo de vencimiento máximo de las operaciones a 8 años. Durante estos años se han establecido medidas para ampliar los vencimientos de estas operaciones y dar plazos de carencia, de forma que se pudiera aliviar la carga financiera de las empresas y de los autónomos. Bueno, así a través de las extensiones del Real Decreto 34/2020 se pudieron ampliar las operaciones y a través del Código de Buenas Prácticas, el Real Decreto Ley 5/2021, también se pudieron ampliar estas extensiones, estas operaciones. Bueno, el caso es que 405.000 operaciones, el 34% de las mismas se han podido ampliar y han podido utilizarla más de 281.000 empresas. Pero como también ha comentado Pera, más del 60% de las empresas no han necesitado estas extensiones, lo que entendemos que su actividad se ha recuperado, han tenido mayor facturación y han mejorado sus perspectivas de negocio. No obstante, el 30 de junio de este año, el Consejo de Ministros estableció la posibilidad de ampliar las extensiones de estos avales de liquidez. ¿Y qué se solicita? Las empresas que quieran ampliar estos avales porque necesiten, bueno, su carga financiera sigue siendo muy alta y necesitan un alivio. ¿Qué necesitan para pedir estas extensiones? Pues necesitan dirigirse a su entidad financiera y llegar a un acuerdo con su entidad financiera. La entidad financiera accederá según sus procedimientos y sus políticas internas de riesgos, así como en las Real Decreto 34 o en el Código de Buenas Prácticas. Las extensiones eran obligatorias en unos casos, aquí no son obligatorias. Estas extensiones de avales estarán sometidas al marco temporal, a los apartados 3.1 y 3.2 del marco temporal. Bueno, ¿qué ocurre si yo tenía una operación que estaba sujeta inicialmente al reglamento de minimis? Inicialmente las operaciones que estaban por debajo de 1.200.000 euros, o sea, que yo no estaban sujetas el cliente podía decir que estuvieran sujetas al reglamento de minimis. Pues que si yo las extiendo van a pasar a estar sujetas al marco temporal. Y entonces, al estar sujetas en el marco temporal, me van a exigir que no estén sometidas a un procedimiento concursal en el momento de la formalización de la operación inicial. Perdonad la interrupción. No está saliendo la presentación y en este caso, que es muy de detalle. No está saliendo. No está saliendo el compartir pantalla y en este caso creo que es un apartado muy significativo de tu... Sí. Creo que ayudará a los ponentes. Perdonad, ¿eh? Sí. A ver, otra vez. Si queréis la pongo yo. Ahora pueden ver su pantalla. A ver, no sé cuál es. Esperar un momento. ¿Se ve ahora, Pere? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Fenomenal. No sé por dónde me he quedado ya. Sí, aquí estábamos. Estábamos, yo creo que estábamos comentando, no. Exactamente, lo del marco temporal. Esperar un momento.
A ver, estábamos comentando, sí, yo creo que aquí era que en el caso de que la operación inicial estuviese sujeta al reglamento de minimis, pasaría a estar sujeta al marco temporal cuando se hiciera la extensión. Y en ese caso se va a exigir que la operación inicial no esté sujeta a un procedimiento concursal en el momento en que se formalizó, no haber recibido ayudas de salvamento ni de reestructuración a 31 de diciembre de 2019 o en el momento de la formalización de la operación, y si la empresa tuviese la consideración de mediano a grande, que no se encontrase en situación de crisis en el momento de formalización de la operación inicial o bien a 31 de diciembre de 2019, o que cumplan con los límites establecidos en la normativa de ayudas de Estado, referentes a los apartados 3.1 o 3.2. O sea, con respecto al apartado 3.1, el importe máximo que se podría financiar con ayuda sería hasta 2.300.000 euros, y para financiar un importe superior a tendríamos que tener, si el importe fuera superior a 2.300.000 euros, habría que ver cuál era el doble de los costes salariales anuales del ejercicio de 2019, o cuál de los dos era mayor, o el 25% de la facturación del año 2019. O sea que si yo necesito 2.500.000 y resulta que el doble de los costes salariales anuales en el ejercicio es ese, pues podría, o es superior a esa cantidad, podría financiarse o podría extender la operación en este caso. Bueno, ¿y a qué plazos puede extender la operación? Si mi operación está sujeta al apartado 3.1 del marco temporal, podré extender la operación hasta 10 años. Si la operación está sujeta al apartado 3.2 del marco temporal, podré extenderla hasta 8 años de vencimiento. Pero si mi operación inicial estaba sujeta al marco temporal, al 3.2, bueno, porque ha habido modificaciones en el marco temporal. Primero estaban en el marco temporal 3.2 las operaciones superiores a 1.200.000, luego las superiores a 1.800.000 y finalmente las superiores a 2.300.000. Imaginemos que mi operación inicial era de 1.800.000 euros y ahora quiero extenderla. Pues en ese caso podría extenderla, estaría la extensión sujeta al 3.1 y podría extenderla hasta 10 años. ¿Puedo pedir carencia? Sí, o sea, carencia de principal, retrasar la devolución del principal de mi operación, aunque siga pagando intereses. Sí, puedo solicitarla. Pero tengo que llegar a un acuerdo entre la entidad financiera y la empresa. ¿El ICO establece que esa carencia tiene que ser de 1 año? No, podría ser de 1 año o de 2, lo que acuerde la entidad y el cliente. Para verlo con un ejemplo, si yo tengo una operación sujeta al marco temporal 3.1 y la formalicé en 2020, la fecha de vencimiento inicial será el 2025, porque si era una operación de liquidez, el máximo al plazo al que podía tenerla era al 2025, podré extenderla hasta el 2030, 10 años. Y podré tener carencia, un periodo más de carencia, si llego a un acuerdo con la entidad financiera. Si mi operación está sujeta al 3.2, podré extenderla hasta el 2028 y igualmente podré llegar a un acuerdo para ampliar la carencia. Puedo tener un préstamo, puedo tener una línea de liquidez. ¿Puedo en ambos casos extender la operación? Sí, en ambos casos se puede extender la operación. Evidentemente, luego nos comentará Sabadell, es más fácil extender un préstamo que una línea de crédito, y desde luego es mucho más factible obtener una carencia en un préstamo, que voy a estar pagando intereses, pero no voy a retrasar el pago de mi principal, que en una línea de crédito, ya no estoy pagando el principal, digamos, o sea, tengo una línea que luego tengo que pagar, y que estoy pagando todos los meses un tipo de interés. ¿Cuándo puedo solicitar esta extensión? Pues durante toda la vida de la operación, hasta un mes antes de la fecha de vencimiento. Bueno, si ustedes tienen interés en extender la operación, les animo a que no esperen hasta el último momento para tramitar la operación en el banco. Por lo menos diríjanse
2 meses antes, ¿no? ¿Y cuántas extensiones puedo hacer? Pues una única extensión, se puede solicitar una única extensión del plazo de vencimiento con independencia de que yo ya haya disfrutado de una extensión del Real Decreto 34 o del Real Decreto 5 del Código de Buenas Prácticas. ¿Cuál será mi coste, ¿no? Si yo extiendo la operación? Bueno, si está sometida al apartado 3.1, el coste será el mismo que yo tenía antes, y si el aval está sujeto al 3.2, tendré que ver en la tabla que aquí aparece el coste que me va a suponer a mí incrementar el aval a un plazo superior. ¿Vale? Si yo me voy a un aval hasta 8 años, pues tendré que tener en cuenta que si soy un autónomo o una pyme, se me va a incrementar el coste de mi aval en 188 puntos básicos. Esta tabla está publicada en el Consejo de Ministros, que aprueba la ampliación de las extensiones de los avales, y se puede, aparte de estar en la presentación, se puede consultar toda esta información en nuestra página web. Bueno, además de las extensiones de la línea de avales, el ICO ha puesto en marcha otra línea de avales aprobadas por el Real Decreto 6 del año 2022, que tiene como objetivo garantizar la liquidez a las empresas de todos los sectores afectadas por el incremento de los costes energéticos y materias primas derivadas de la guerra de Rusia en Ucrania. Bueno, si mi empresa no es una empresa intensiva en uso energético, ¿puedo solicitar esta línea? Sí, a día de hoy la puede solicitar cualquier empresa, porque todas las empresas en este momento están afectadas por los costes de la guerra de Ucrania. A todas las empresas les ha subido su coste energético, y todas las empresas, casi todas, se han visto afectadas por el coste de las materias primas. Así que todas pueden pedir esta financiación, y se pueden financiar nuevos préstamos, leasing, renting, liquidez, confirming, pero tienen que ser posteriores al 2 de junio de 2022. No está permitida la unificación o reestructuración de posiciones de financiación, ni cancelación ni amortización anticipada de deudas preexistentes. Estos préstamos van a estar sometidos a un nuevo marco temporal de ayudas, es el marco temporal de Ucrania, y van a estar sometidos a su apartado 2.1 y 2.2. Las ayudas que están sometidas al apartado 2.1 son aquellas que van a suponer hasta 400.000 euros. En general, para el sector primario, 35.000 euros, y van a permitir que los vencimientos vayan hasta 10 años. Las que estén sometidas al apartado 2.2 van a ser aquellas que tengan un importe superior de ayudas a 400.000 euros, y va a tener un plazo de amortización de hasta 8 años, un plazo de vencimientos de operaciones hasta 8 años. Estamos pendientes de que en un próximo Consejo de Ministros se apruebe un incremento de los importes de ayuda del marco temporal, para que las ayudas del apartado 2.1 puedan ir hasta 500.000 euros, y las del apartado 2.2 sean superiores a 500.000 euros. Estas operaciones, además, van a tener al menos un periodo inicial de 12 meses de carencia. La empresa y el banco podrían decidir incrementar además esta carencia. La cobertura del aval va a ser de hasta un 80% de las nuevas operaciones. Si la empresa no reúne las condiciones de PYME, podrán tener una cobertura de aval del 80% si están sujetas al 2.1, y un máximo del 70% para aquellas que estén sujetas al 2.2, al marco temporal. Por lo tanto, ¿cuáles son los importes máximos que se puedan avalar? 500.000 euros o 43.775 euros empresas activas en el sector primario, acuicultura o pesca,
y cuando supere los umbrales estos del apartado 2.1 o decida solicitar el aval sujeto al 2.2, el importe nominal de las financiaciones avaladas no podrá superar el mayor de los siguientes importes: el 15% del volumen anual en medio del negocio de la empresa durante los 3 últimos ejercicios, o el 50% de los costes de la energía de los 12 meses anteriores al mes en que se solicita la ayuda. Estos costes deben estar acreditados por un proveedor de energía o de servicios técnicos independiente. Si yo tengo si mi empresa no ha estado activa los 3 últimos años, pero sí ha estado activa los 2 últimos años, pues será la media de los 2 últimos años, o si mi empresa ha estado activa en un año solo, la media del último año, o si no, tendré que ver al menos cuál es el volumen de negocio, si está sujeta al marco temporal 2.2, el volumen de negocio de mi último trimestre. ¿Hasta cuándo pueden solicitar estas extensiones? Hasta el 1 de diciembre de este año, de momento, salvo que la Unión Europea y luego el Gobierno autorice a extender estas operaciones. Aquí hay un esquema que es un resumen de lo que he explicado, no me detengo a explicarlo. Por otro lado, el ICO, en su función de Banco Nacional, otorga financiación directamente a través para grandes operaciones, operaciones principalmente mayores de 12 millones de euros, en las que intervienen otros bancos, o que no son de 12 millones de euros, pero son operaciones pues 5 o 6 millones de euros, y que a lo mejor están destinadas, se pueden estudiar en casos de ampliación de negocio, expansión de la empresa y sobre todo de internacionalización. En estos casos, la operación se estudia por el ICO ve si es necesario que se otorguen garantías, y ICO establece las condiciones, que van a ser unas condiciones de mercado. Pero normalmente ustedes conocerán las operaciones más comunes del ICO son aquellas que se otorgan a través de las entidades financieras, las operaciones de las líneas ICO de mediación. Aquellas operaciones en las que las entidades analizan la operación y deciden sobre la concesión de la financiación, y el ICO actúa como un banco de segundo piso aportando fondeo. Cuando el cliente acude a la entidad financiera estudia la operación. Si la entidad financiera aprueba la operación, entonces el banco pide la financiación al ICO, el Sabadell pide al ICO el dinero para esta operación, y el ICO le concede al Sabadell esta financiación para que luego se la conceda al cliente. Estas líneas de mediación se pueden solicitar en casi todas las entidades financieras de España. Son muy fáciles de solicitar porque están en todas las redes, en cualquier sitio, en cualquier banco. Están dirigidas a todas las empresas, pequeñas, grandes, medianas. Tienen unas condiciones que se publican en nuestra página web, condiciones transparentes y claras que puede comprobar todo el mundo. Tienen además unas condiciones en las que hay un importe, una TAE máxima a la que puede cobrar la entidad financiera. Nunca puede ir más allá de esa TAE. Son transparentes y están agrupadas en 2 grandes grupos. Nosotros las agrupamos teniendo en cuenta el destino de esta financiación. Si esta financiación se va a dedicar a financiar necesidades en el territorio nacional, o a financiar necesidades fuera de España, a la internacionalización o la exportación. Si la financiación está destinada a empresas que inviertan en España o que necesiten liquidez en España, tenemos la línea más importante y más común, a la que más usan las entidades financieras, que es nuestra línea ICO Empresas y Emprendedores, que financia las necesidades de liquidez e inversión de empresas hasta 12 millones de euros, plazos máximos de hasta 20 años, con plazos de carencia de principal de hasta 3 años. Si lo que necesita el cliente es obtener liquidez mediante el anticipo de facturas procedentes de su actividad comercial en territorio nacional, o cubrir los costes de producción en España de los
productos que va a vender en España, tenemos la línea ICO Crédito Comercial, que tiene vencimientos de hasta 6 meses y un tipo de interés variable. Si yo lo que necesito es financiación para inversión o liquidez y cuento con el aval de una sociedad recíproca, de una SGR o de SAECA, en la Sociedad Estatal de Caución Agraria, puedo solicitar la línea ICO SGR SAECA y me va a permitir obtener una financiación en mejores condiciones, bueno, porque con la ayuda de una SGR puedo obtener a lo mejor mayor plazo, mayor importe de préstamo. Esta línea tiene un tramo que ahora explicaré por si acaso es de su interés. No me voy a extender en el tramo internacional. Digamos que tenemos un reflejo, un espejo para la financiación internacional en estas líneas de financiación nacional. La línea ICO internacional, que tiene un tramo también de inversión y liquidez, y está destinada a la financiación y necesidades de liquidez para empresas en el exterior, para adquirir empresas en el exterior fundamentalmente. Me quiero parar un momento en la función como instrumento financiero del ICO, en su faceta de complementar los importes o las ayudas que da otros ministerios o otros organismos, como es la línea ICO Kit Digital. Bueno, a través de Kit Digital, las empresas pueden acceder, pueden solicitar una ayuda para acelerar el proceso de transformación y digitalización de sus empresas. Y entonces pueden, a través de Acelera Pyme, pueden acceder a solicitar una ayuda, un bono digital que va desde 2.000 a 12.000 euros según el tamaño de su empresa. Eligen una solución de digitalización que necesiten, bueno, gestión de clientes, sitio web, etcétera, y hacen su solicitud a través de la sede electrónica red.es. Por otro lado, hay una serie de agentes digitalizadores que están seleccionados, hay un acuerdo, ellos pueden elegir la empresa un agente digitalizador, hay un montón, todas las empresas grandes de comunicación son agentes digitalizadores, otras más pequeñas, entonces el cliente tiene que firmar un acuerdo de prestación de soluciones digitales. Bueno, pues a través de estas soluciones digitales, pues tenemos aquí casos prácticos o casos reales en que el cliente, por ejemplo, es un restaurante y ha adquirido un programa que le permite que los clientes se sienten en la mesa y tienen un software que puedan elegir a través de unas pantallas el pedido y llegue directamente a la cocina. Y esto se aparece en los ordenadores y la cocina ya tiene la comanda y empieza a elaborar la comida. Bueno, pues resulta que el software de esta tiene una ayuda, se podría obtener a través de Kit Digital y podría pagarlo la empresa con un bono digital, porque está dentro de las soluciones de digitalización. Pero claro, luego tiene el problema el restaurante que tiene que comprar las pantallas y los ordenadores para tener su proyecto digital completo. Bueno, pues esta parte del proyecto digital que no está cubierto por el bono es la que se puede solicitar a través de la línea ICO Kit Digital para las empresas y autónomos que hayan adquirido una solución digital, y además los agentes digitalizadores pues pueden pedir que se les financie el importe del bono digital, todos los bonos digitales que les han entregado sus clientes, ¿no? Porque Red.es pues, les va a pagar, pero no saben muy bien cuándo, ¿no? Pues hay una línea a través de la que pueden solicitar un préstamo, una línea de crédito, un factoring o otra modalidad que acuerden con el banco, que va a tener un coste anual máximo que va a estar reflejado en nuestra página web, un margen máximo a un tipo de interés fijo variable, y que va a tener unos plazos de amortización y carencia que van a ir desde los 6 meses, 1 o 2 años, con la posibilidad de 1 año de carencia. La pueden solicitar en las entidades financieras que están adheridas a esta línea, que aparecen en nuestra página web, y que va a estar vigente hasta esta línea hasta el 31 de diciembre del 2025.
Además, hay un tramo de la línea SGR SAECA que tiene como finalidad financiar las necesidades de la actividad de los clientes de explotaciones agrarias y operadoras de pesca marítima y agricultura que hayan tenido pérdidas o que se hayan visto afectados por la sequía y otros fenómenos climáticos adversos. Los clientes van a ser aquellos que sean beneficiarios de la ayuda del mapa ICO-SAECA de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 4/2022, modificado por el Real Decreto 6/2022. Y pueden tener un importe de financiación de hasta 100.000 euros en una o varias operaciones. Estos clientes, aparte de contar con una ayuda de SAECA, van a contar además con un aval de SAECA del 100% de la operación. Para eso tienen que tener la ayuda de SAECA, pero esta ayuda de SAECA la van a obtener si solicitan la financiación. El importe máximo de esta ayuda va a ser de 10.000 euros por cliente y además se podrá subvencionar la comisión del aval, que será del 1,15 sobre el saldo vivo del préstamo, y podrá subvencionarse también la comisión de estudio, que será del 0,50 del importe avalado en los supuestos en que se cumplan los establecidos en el artículo 6.2 del Real Decreto 382/2021. Como he dicho, necesidades de liquidez fundamentalmente. El coste de esta operación va a estar compuesto por el importe de la comisión inicial más el coste del aval, más el tipo de interés que establezca la entidad de crédito, que no podrá superar el máximo establecido en la página ICO. En este caso pueden contar además con que tengan avalado, si cumplen las condiciones, el coste inicial más el coste del aval. Va a estar a un tipo de interés fijo o variable y la modalidad de este préstamo va a ser préstamo. El plazo máximo de estas operaciones va a ir de 1 a 15 años con la posibilidad de hasta 3 años de carencia del principal. No se va a poder amortizar el principal del préstamo total o parcialmente hasta que no haya transcurrido 1 año de vigencia de la operación. Podrán dirigirse a solicitar esta línea a todas las entidades que aparecen en nuestra web que colaboran con SAECA y en esas entidades, cuando se dirigen a solicitar la línea de financiación, a la vez que solicitan la línea de financiación, solicitan en un mismo momento, en una solicitud que le van a dar, la ayuda y el aval de SAECA. Esta ayuda la podrán solicitar hasta el 1 de mayo del 2023 y se podrán formalizar las operaciones con la entidad hasta el agosto del 2023. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Entiendo que luego podremos contestar a todas las preguntas que puedan tener. Perfecto, muchas gracias, Carmen. Aparte de la claridad, la exposición, justo a tiempo según previsiones. Y entonces ahora daríamos paso a Purificación, que nos explicará el punto de vista y las aportaciones concretas que puede hacer la banca. Buenos días. No sé si se me oye, porque he tenido unos problemas esta mañana de conexión. Espero que sí. Buenos días. Primero de todo, quería dar las gracias a MEC por habernos invitado, a ICO por compartir la jornada y, por supuesto, a todos los asistentes. Banco de Sabadell se ha adherido al Acuerdo de Consejo de Ministros del 21 de junio, en el que se regulan las extensiones de los avales ICO-COVID, tanto para los COVID inversión como para los COVID liquidez. La anterior, por favor. Perfecto. Muchas gracias, espera. Bueno, aunque no me quiero centrar mucho en los números, sí que quería compartir con vosotros que Banco de Sabadell ha sido muy activo en la comercialización de las líneas ICO-COVID
Hemos realizado más de 152.000 operaciones por un importe superior a 13.900 millones de euros. Esto, para que se vea que realmente estamos comprometidos con nuestros clientes y que lo que queremos es ayudar, por supuesto. Nuestra estrategia de apoyo a las empresas en materia de las extensiones será proactiva en aquellos clientes que detectemos que tienen dificultades. Será una de las facilidades que tendrán también nuestros gestores en su portfolio y, por supuesto, atenderemos todas las solicitudes que nos presenten. Sí, por favor, pasas la siguiente slide. Gracias. Bueno, como nos ha comentado Carmen, las medidas principalmente son la de ampliación de plazo, que quiero reiterar que esta medida únicamente se va a poder hacer una vez durante la vida del préstamo y siempre será por acuerdo de las partes. Y la otra es la ampliación de las carencias. Y aunque es verdad que ICO no nos indica cuál es el plazo máximo de carencia, sí que tenemos unas limitaciones por el entorno regulatorio. Es por eso que he querido copiar esta parte donde se indica y poder compartirlo con vosotros, porque hay muchas veces pues, que nos pensamos que es que el banco no me lo quiere hacer, pero es que el banco también está regulado detrás y es importante que lo conozcáis. En el punto 116 del anexo 9 de la circular 04/2017 se indica: salvo prueba en contrario, se reclasificarán a la categoría de riesgo dudoso las operaciones de refinanciación, refinanciadas o reestructuradas que cumplan con alguno de los siguientes criterios. En esto me quiero fijar en el punto B, en el que se indica: incluyan cláusulas contractuales que dilaten el reembolso de la operación mediante pagos regulares. Entre otras, los periodos de carencia superiores a 2 años para la amortización del principal se considerarán cláusulas con esta característica. Esto hace que estas operaciones se tengan que provisionar e implica repercusiones muy significativas en la cuenta de resultados de las entidades financieras, por lo que como medida general nos limitaremos a los 24 meses, aunque esto no quiere decir que no haya casos especiales que se tengan que mirar individualmente y que sea necesario aprobar un plazo superior. Teniendo en cuenta que debemos cumplir con todos los requisitos que ICO solicita para poderse acoger a las extensiones, nuestro compromiso es buscar una solución global al cliente que asegure la continuidad de su negocio. Por lo que les asesoraremos y aconsejaremos siempre de las mejores opciones, ya que nuestra relación es a largo plazo y nos vemos con la obligación de explicarles cuáles son las mejores opciones para ellos, explicando con claridad lo que implica. Por ejemplo, si, como ha comentado Carmen, si la operación sigue en marco temporal 3.1, pues no hay modificación de las comisiones. Pero si la operación por algún motivo pasa a ser marco 3.2, hay un incremento del coste del aval. Y esto se repercute directamente al cliente y se repercute con valor retroactivo en la fecha de la operación. Por ejemplo, tenemos un cliente que tenía una operación pues, a 5 años, que estaba en marco temporal 3.2 y creo recordar pues, que el coste del aval era un 0,88. Un 0,80, perdón, creo. Este importe el cliente no lo está pagando porque lo está asumiendo el banco. Pero si se hace una extensión de plazo, pasamos a 8 años, en el que el coste del aval sería un 1,88, sí hay que decir que este coste de aval, la diferencia o el incremento del coste del aval, se va a repercutir al cliente y con valor retroactivo a la operación. Es decir, si antes era un 0,80, ahora es un 1,88, el incremento del 1,08 se le cargará al cliente. Si esta operación es del 2020, se le cargará 2020, 2021 y 2022. A partir de ahí, todos los años se le hará la diferencia. 0,80 asumirá el banco, un 1,08 pagará el cliente. Vale. Esto se recoge así en el convenio que tenemos firmado con ICO. También hace que se empeore la calidad crediticia. El hecho de extender el plazo puede hacer que empeore la calidad crediticia del cliente y esto le puede perjudicar para futuras solicitudes de financiación.
Entonces, lo que comentaba, o sea, le buscaremos una solución global al cliente que evidentemente nuestra intención es ayudar, como siempre, porque al final nos ayudamos todos. Un tema importante que quiero recalcar sobre la fecha hasta la que se puede presentar la extensión del aval. Como Carmen ha comentado, es de un mes antes del vencimiento, aunque ella también ha dicho que no tenemos que esperar este plazo, sino que tenemos que hacerlo al menos 2 meses antes, es porque el plazo de un mes lo que nos implica a las entidades es que tenemos que haber cargado toda la documentación en Banca ICO. Uno de los documentos, por ejemplo, que estamos obligados a cargar, pues es la póliza que se firma delante del notario. Entonces, si esperamos a un mes, es imposible que nos dé tiempo de tener el estudio que tenemos que hacer de análisis, la recogida de documentación, la póliza, ir al notario y tener toda esta documentación cargada en Banca ICO un mes antes. Entonces, si la intención es esta, yo por favor os recomiendo que lo hagáis al menos 2 meses antes y si es posible más, pues mejor para todos. Porque en el último CBP la verdad es que supo muy mal porque la última fecha era 1 de junio, pero es que 1 de junio debía de estar toda la documentación. Si un cliente llegaba el día 30 de mayo era imposible poderlo atender. Sí que es cierto que con esta nueva extensión todos estos problemas van a poderse solucionar. En principio, por mi parte, respecto al tema de las extensiones, no tengo nada más. Imagino que habrán preguntas a las que después contestaremos. Sobre el tema del resto de las líneas ICO, las líneas ICO mediación, que son las más conocidas porque llevan muchísimos años con nosotros, sobre todo la línea ICO empresarios y emprendedores, como ha dicho, pues quería deciros que también estamos dentro del ranking de entidades, ocupamos la segunda posición. Y en algunas líneas, como es exportadores, crédito comercial y SGRs, estamos en primera situación. Hay otra línea que se llama Red.es, que es para empresas de mayor tamaño, que también es para la digitalización y también tienen una subvención. Estas también somos la primera entidad en anticipos de esta línea. Respecto a la línea ICO Ucrania, comentaros que de momento Banco de Sabadell no se ha adherido. A lo mejor en breve sí que lo hacemos, pero a fecha de hoy no estamos adheridos. Sobre la línea Kit Digital, en esta tampoco nos adherimos porque al final realmente el que puede tener acceso a esta línea es el agente digitalizador. Y el agente digitalizador, bueno, consideramos que operativamente tener que traer un anticipo para cada factura, pues no era muy operativo desde nuestro punto de vista, por supuesto. Y entonces lo que hicimos fue buscar una solución alternativa con productos propios de la banca. Por lo tanto, estamos dando también solución a los agentes digitalizadores para estos anticipos. Y sobre la línea SGR Mapas AECA, que es destinada para clientes agros, deciros que sí que nos hemos adherido, que ha habido unos pequeños cambios en el anexo 0, que es nuestra comunicación con ICO y con unos datos que nos solicita, bueno, que nos tiene que dar SAECA y MAPA, hay que incorporarlos. Tenemos que recoger esa información y pasársela a Banca ICO. Entonces, estamos haciendo los desarrollos y esperamos que en breve ya esté disponible. En principio, por mi parte, sé que ha sido algo más breve que Carmen, pero no tengo más que añadir. No sé si tenéis consultas. Aquí estamos para ayudaros en lo que podamos. Y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a tanto Carmen como a Puri. Si os parece, iniciamos el turno abierto. Entonces, si os parece, primero voy a consultar las preguntas que ya se han ido
poniendo, tendríamos, aparte de los que piden la presentación, que ya lo gestionaremos a través del enlace que os hemos indicado, que lo ponemos como de reuniones individuales, pero si ya nos escribís que el objetivo es la presentación, ya lo atenderemos de esta forma. Teníamos una primera pregunta, que una empresa que tenía una póliza ICO-COVID y que en la anterior ampliación de plazo se dijo que el producto no contemplaba la ampliación. A ver, entonces, si será igual en este caso, yo entiendo que el tema es, y aquí volveríamos un poco a los criterios que se han hecho en la presentación del ICO, pero si os parece, contestáis, quizás tú, Puri, en este caso. Yo entiendo que el tema es si se cumplen criterios o no se cumplen, ¿no? No es tanto. Lo que hay que recordar en Bueno, este caso de esta ampliación, tal como hemos hecho énfasis en las dos presentaciones, es de que así como según normativa del 2020 la ampliación era, digamos, automática, aquí forma parte de un proceso de negociación entre entidad y empresa. Entonces aquí es lo que, bueno, hay que tener en cuenta. Primero, si se cumplen las condiciones y después, pues hay que establecer una negociación entre banca y empresa. Bueno, me he metido en tu campo. no, pero ningún problema. A ver, sí que os puedo decir que anteriormente no siempre ha sido tan fácil como en esta extensión. En las anteriores CBPs y extensión sí que hubo una parte que fue obligatoria, si cumplían unos requisitos, y después siempre ha sido también la otra parte que nos la han dejado pues a negociar con cliente y con entidad. Esto fue así en la primera extensión y CBP, pero por ejemplo en el CBP anterior recuerdo que había muchísima documentación que había que adjuntar. Entonces, si no tenías esa documentación, pues evidentemente no se hacían estas ampliaciones. Tengo que decir que para esta extensión, ICO la verdad es que lo ha facilitado muchísimo. Por ejemplo, una de las cosas que recuerdo que era obligatorio en el anterior CBP, pues era que tenías que seguir estado dado de alta trabajando. Y ahora esto, por ejemplo, pues nos lo han quitado. O sea, ahora si una persona, por lo que fuera, ha tenido que cerrar el negocio o ha encontrado otro trabajo y ha dejado el negocio, nosotros podemos seguir adelante con esta extensión, cosa que anteriormente no era así. ¿No, Carmen? No sé si había más condicionantes. Ahora esto ha sido pues como más fácil y creemos que podremos llegar a más, evidentemente. Así es, Puri. Como tú bien dices, si se cumplían una serie de requisitos, al final, sobre todo cuando se amplió el CBP, era obligatorio que se hicieran las extensiones, pero claro, había que cumplir una serie de requisitos. Ahora es más fácil, o sea, ahora lo que se deja, o sea, antes, por ejemplo, si tú tenías una operación en la que no estabas al día en el pago, una operación avalada en la que no estabas al día de los pagos, no se podía extender. Ahora mismo sí se podría hacer, o sea, es a criterio y acuerdo entre las partes, también para facilitar que se puedan pagar esas operaciones. Sí es verdad que yo creo también, Puri, que a ver, se dejaron extensiones del Código de Buenas Prácticas para el último momento y hubo muchas operaciones que no entraron por lo que tú dices, porque se presentó la documentación tarde, porque se pedía que se rellenaran unas declaraciones de ayudas que había recibido el cliente y en muchos casos se habían rellenado mal y no se podían tramitar las operaciones. Me refiero, había declarado el cliente, tenía operaciones en 2 bancos y había presentado una solicitud de extensión, por ejemplo, en el Santander, y había dicho que tenía ayudas del marco temporal 3.1 por importe de 1 millón o 2.300.000 euros o 2.500.000 y la presentaba en el Sabadell y decía que tenía de por 1.200.000 o, ¿sabes?, que no coincidían las cantidades y el sistema bloqueaba las operaciones. Entonces, pues sí que ha habido casos que se rechazaron en su momento y estuvimos muy apurados en el tiempo. Importante
ya sé que a lo mejor no es el caso en las extensiones estas, pero si alguien va a pedir en Ucrania, por favor, muy importante ver lo que se declara, lo que se pone en la declaración de ayudas, porque en Ucrania ya nos hemos encontrado con este problema. La gente rellena mal las declaraciones de ayudas y las operaciones se bloquean, porque las declaraciones de ayudas hay que computarlas en general, o sea, no solo las del ICO, las que se tienen con otras administraciones públicas. Entonces, pues yo creo que eso es lo que ha pasado, pero ahora pues no es tan estricto como antes, pero hay que llegar a un acuerdo. A lo mejor esta persona, esta empresa que no ha podido solicitar la extensión, a que ha tenido problema, ahora mismo con el Código de Buenas Prácticas, ahora mismo sí puede llegar a un acuerdo con esa entidad y extender la operación. Perfecto, es muy importante esta clarificación. Nosotros estamos también de acuerdo en PIMEC cuando damos soporte, el recordatorio respecto a que las ayudas son cualquier tipo de ayudas es muy importante. Nos viene a una pregunta que creo que es bastante significativa, que sería si se extiende una operación únicamente en cuanto a plazos sin extender carencia, ¿aparecerá como riesgo refinanciado en CIRBE? Esto creo que es una pregunta que puede ser significativa para muchas empresas. No sé si queréis, por la parte de la banca, quizás mejor responder. Sí, o... yo creo que mejor es la banca. Sí. Bueno, en estas, en principio, no. Lo que se va a considerar son, como se indica en este apartado, las que realmente se pida carencia. Es por eso que normalmente intentamos extender plazo sin necesidad de hacer carencia. Perfecto, respuesta muy clara y concreta, que es lo que necesitamos. Hay una pregunta más que igual, bueno, yo introduciré una respuesta y después la complementamos. ¿Se puede solicitar también ampliación de importe o un préstamo nuevo y mayor para amortizar el préstamo vigente y obtener mayor financiación y mayor plazo? Aquí creo que es muy claro y por esto uno Aquí de es. los motivos de hoy era también presentar las otras opciones, es decir, si necesitamos mayor financiación, tenemos que acudir a las otras opciones que hemos ido presentando. Pero bueno, a partir de aquí, también quizás como banca podéis ampliar. Bueno, no se puede ampliar con las extensiones el importe, o sea, solamente es para el importe que ya tengo concedido. Y además yo diría que es el importe pendiente, no el concedido. Claro, claro. El pendiente, el Si pendiente. nosotros teníamos una póliza de préstamo de 100.000 euros, tenemos un pendiente de pago de 80, la extensión es por los 80. Y en cualquier caso, y este era el sentido de presentar pues, opciones de financiación que existen, si la empresa tiene otras necesidades fuera de la operación en concreto, debe de acudir a estas. No sé si respondo así. Sí, yo creo que sí, ¿Vale? Pera. Vale. Si ya estamos pagando capital ICO, podemos solicitar ampliar el vencimiento. Pues yo entiendo que sí. Sí. Sí, sí. Sí. Esto sería claro. En caso de que la empresa haya recibido una subvención de cancelación parcial de crédito a Valcovid en el que se han recortado los plazos, siendo en un principio el último vencimiento en abril 2028, quedándose en marzo de 2024, puede solicitarse una extensión de crédito del 21/6/22 antes de su finalización. Bueno, yo entiendo que esto sería la utilización del programa de ayudas directas del Real Decreto 5/2021, que permitía utilizar la subvención para cancelación de posiciones. La verdad es que yo no tengo respuesta. Yo no he entendido demasiado bien la pregunta. Sí que hubo subvenciones. Perdón, hubo Sí, el año subvenciones pasado, de las comunidades autónomas, sobre todo, que eran obligatorias para amortizar ICOs, porque yo recuerdo que hubo de estas. sí. Entonces, esta subvención se aplicaron a amortizar anticipadamente, bueno, parcialmente, por supuesto, el préstamo o la póliza de crédito. Entonces, lo que queda sí que es posible extender. No sé si era esta la pregunta. Sí, era exactamente esta la pregunta.
Este era el Pues sí, programa de claro, los lo que 9.000. queda. Yo entiendo que este era el programa de los 9.000 millones que el gobierno distribuyó a través de comunidades autónomas y que uno de las aplicaciones tenía que ser la de reducción de las cuotas, de la reducción de la posición. Y bueno, pues perfecto. Entonces, si se ha quedado un importe, este importe pendiente de vencer se puede ampliar. Correcto. Vale, pues no ha quedado claro el plazo máximo para solicitar estas nuevas extensiones. Bueno, Sería 2 meses antes. Yo diría que aquí un poco es volver a la presentación del ICO y está muy claro que es hasta, es decir, si nosotros tenemos un préstamo que vence, no sé, el marzo del 2025, pues hasta 2 meses antes del marzo del 2025 se puede sí, pedir la ampliación. Esta era es decir, Sí. así es. Lo que no se puede hacer es, si es en mayo, venir en abril, porque en abril las entidades hemos tenido que comunicar a ICO que se ha hecho esta extensión, pero adjuntando toda la documentación, que es lo que comentaba. O sea, si tenemos que firmar delante del notario, o sea, la banca tiene que hacer el estudio de riesgo, tiene que recoger la documentación, tiene que validar la elegibilidad del cliente y tiene que preparar la póliza, firmarla y entonces con toda esa documentación hay que subirla a banca ICO y esto es un mes antes. O sea, ICO tiene que tener esa comunicación un mes antes, por lo que si me lo presentan en abril del 25 sería imposible. O sea, tiene que ser mínimo 2 meses antes. Si hay que hacer alguna excepción y urgencia, oye, pues se mirará, pero la verdad es que si ya tenemos claro que más o menos vamos a solicitarlo, pues no esperemos al último momento. Y reitero, solamente se podrá pedir una única extensión durante la vida del préstamo. O sea que si antes has hecho extensión, has hecho código de buenas prácticas, ahora tienes una última oportunidad. Si no has hecho nada, pues tienes una oportunidad, pero es que solamente va a haber una. yo aquí como reflexión adicional diría que es muy importante que hagamos una planificación financiera de toda la vigencia prevista de nuestros préstamos. Entonces, tenemos la ventaja por un lado, necesitamos siempre la negociación con la entidad, pero por el otro tenemos una mayor flexibilidad en cuanto a criterio. Entonces, lo que aconsejaríamos es, por un lado, no correr, porque solo podemos pedirlo una vez, es decir, planificar bien, pero no esperar tampoco a los 2 meses antes. Es cuestión de trabajarlo y hacerlo y planificando bien las necesidades. Y aquí un poco también lo que os ofrecíamos de tener alguna sesión individual por si necesitáis apoyo pues para hacer una planificación financiera a medio, pues es lo que entendemos que habría que hacer. Otra pregunta, que diréis de respuesta rápida, ¿habrá otra convocatoria de subvenciones para amortizar capital? Aquí tenemos que decir que en principio el marco temporal de la Unión Europea finalizó en junio, por lo cual ayudas dentro de lo que sería marco temporal y COVID no habrá más. No sé si me equivoco, Carmen. No, espera, tienes toda la razón. El marco temporal terminó el 30 de junio y se dio la ampliación, la posibilidad de extender las operaciones. Terminó. No sabemos el día de mañana si habrá alguna ayuda más, pero de momento no hay más, ni de momento están previstas. Perfecto. Entonces, nos preguntan, en relación con el ICO Ucrania, nos preguntan que corroboremos, ¿es un nuevo ICO? Nada a ver con la implicación ICO-COVID. ¿Es así? Sí, es así. Y lo es en 2 aspectos. Uno, es una línea ICO diferente y además responde a un marco temporal de la Unión Europea específico para atender a las necesidades económicas derivadas de los impactos negativos por la guerra en Ucrania. Es decir, es el doble concepto de que no tiene nada que ver con el ICO COVID. Lo es porque es una línea ICO distinta y lo es porque responde a un marco temporal específico de la Unión Europea. Espera, me gustaría decir una cosa respecto a esto, una Perfecto. aclaración. Como tú bien dices, son 2 líneas distintas, 2 marcos temporales y quiere decir que solo se van a tener en cuenta en la línea de Ucrania
las ayudas del marco temporal de Ucrania, no las ayudas del marco temporal del COVID. O sea que si yo ya tengo 2.300.800.000 euros, 200.000 euros por el marco temporal del COVID, las ayudas que me va a computar en el marco temporal de Ucrania van a ser distintas. O sea, Sí, son las que estaban en tu presentación, sí, ¿eh? sí, son Vale, distintas perfecto. y no son acumulativas. O sea, que tengámoslo en cuenta, que estamos hablando de costes, que si se incrementa me paso, no, o sea, me voy a tener 20 puntos básicos es el coste del aval, que en el caso de financiación de ayudas hasta 400.000 euros y ese va a ser, o sea, no va a ir en más y se va a computar por separado. Que lo tengan claro porque también es importante, si la empresa tiene necesidades, pues no le va a computar con otras ayudas ni se le van a acumular ayudas de minimis que, por ejemplo, al inicio del COVID veíamos que había empresas que estaban muy preocupadas porque tenían ayudas de minimis y se pasaban de ayudas de minimis. Son otras ayudas que no se les van a acumular. Tenemos una pregunta, interesa más quitar deuda más que ampliar en el tiempo. Bueno, yo diría que ya sería una situación de cada empresa debe de plantear lo que considere más según su posición financiera y su perspectiva económica. Pero en principio lo que estaríamos diciendo es que aquí estaríamos planteando las opciones para ampliar vencimientos. No estaríamos aquí entrando en el tema de las quitas, que es un tema distinto y que tiene bastantes problemáticas. Entonces nos preguntan para Purificación Calvo, un préstamo que ya tuvo una ampliación de carencia, por tanto ya ha tenido 2 años 1+1, ¿sería posible solicitar nuevas carencias? Bueno, pues como he comentado, en principio ya no es solamente un tema del banco, sino es un tema regulatorio. Entonces, en principio, Sabadell va a coger como norma general pues que el cúmulo de todas las carencias no sobrepasen los 24 meses. Si individualmente hay que realizar un estudio del cliente, pues se hará. O sea, no va a ser la normativa general, pero tampoco estamos cerrados a no hacerlo en ningún caso, ni mucho menos. Por cierto, hay veces que el cliente ha hecho 6 meses de carencia, después ha hecho 12 meses más en otro CBP. Este cliente podría volver a hacer 6 meses más. Es el cúmulo total de las carencias que no excedan los 24 meses. Hay otra pregunta que creo que se debe a que algo no planteé correcto en la presentación. Que nos decían en el correo de presentación un punto que era aval de Fundeig COVID. Es el aval COVID normal de todo el que hemos estado hablando. Me excuso si por ponerlo de una determinada forma he generado alguna confusión, pero digamos que siempre nos estamos refiriendo a lo mismo. Una pregunta para Banco Sabadell. ¿Cuándo vamos a poder tramitar soluciones a través del nuevo RD en Banco Sabadell? Bueno, estamos en desarrollos porque la verdad es que es un poco complejo todo lo que hay que validar. Entonces se está haciendo el desarrollo. No tenemos todavía una fecha, pero si el cliente tiene necesidad y el vencimiento es ya, o sea, en principio entendemos que todos los vencimientos gordos o el grosor de todos será a partir de marzo del 23, que es normalmente todas las operaciones se hicieron a 3 años en pólizas de créditos, en préstamos no, pero en pólizas de créditos casi todas fueron a 3 años. Marzo 2023 estará seguro para poder atender a los clientes y si hay alguno pues, que quiera o necesite extenderlo, pues se puede dirigir a la oficina. Entonces tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos saber si nuestro préstamo está dentro de 3.1 o 3.2? ¿Hay algún registro? Esto creo que quien más lo conoces eres tú, Carmen. A ver, los bancos tienen la obligación de dar un certificado al cliente
En este certificado, a los 3 días de haber formalizado la operación, en este certificado me va a indicar a qué está sometida mi financiación, si al 3.1, al 3.2 o a minimis. Si mi financiación inicialmente a lo mejor estaba en minimis y se fue extendida por el Real Decreto 34 o por el Código de Buenas Prácticas, es probable que esté ya en 3.1. Tengo que mirar ese certificado donde me indicará a qué está sometida mi financiación. Y además hay una base de avales pública donde puedo consultar las ayudas que tengo. Perdona, una base de ayudas públicas donde puedo consultar las ayudas que tengo. Perfecto. Tenemos una pregunta que creo que ya la hemos contestado, pero la clarificaremos más. Si realicemos una ampliación de plazos, ¿el aval es del importe pendiente o bien del principal? Si hemos dicho que la ampliación y, por tanto, la extensión de la validez del aval es siempre sobre el importe pendiente. Y después, bueno, de las presentaciones que ya lo hemos dicho, para pedirlas a través de las sesiones individuales. Y después, ¿qué entidades están adheridas al ICO Ucrania? Yo entiendo, Carmen, esto lo podéis responder vos. Creo que tenéis la lista, ¿no?, publicada en la página web. Pues no está publicada en la página web. Perdón. A nivel de distribución nacional, pues yo creo que está CaixaBank, no está Sabadell de momento, no está Santander de momento, ni BBVA, está Bankinter, me parece Ibercaja, Unicaja y casi todas las cajas rurales. No sé si de aquí a en poco tiempo se unirá alguna entidad más. Perfecto. Bueno, creo que con esto, a no ser que surja alguna más, habríamos cubierto, y creo que ha servido pues para ampliar el contenido de las sesiones y clarificar puntos y dudas. Yo, en principio, si no surgiese ninguna pregunta más, pues empezaría a dar por cerrada la sesión. En primer lugar, agradeciendo la participación de los ponentes y también de todos los que habéis asistido, que habéis enriquecido la sesión con vuestras preguntas. Deciros que si os surge alguna pregunta más, por esto tenemos este enlace de solicitud de reuniones individuales, que también podéis utilizar para, si surge alguna pregunta, nosotros después, como PIMEC, la enviaremos a los ponentes para que nos ayuden a responderla. Es decir, que cualquier duda que tengáis, pues después podemos también resolverla a través de los canales de la solicitud de sesión individual. Y por mi parte diría que podemos cerrar la sesión. No veo que surjan más preguntas. Nos preguntan, uno último, si Caixa Guisona, como caja rural, está también, no sé si tú lo sabes, Carmen. Pues ahora mismo no lo sé, tendría que mirarlo, pero Bueno, te lo comento a ti luego si quieres. Vale, lo miramos y lo responderemos a posteriori. Mm. Pues perfecto, muchas gracias a todos. Damos por cerrada la sesión y esperamos que haya podido ser útil pues para todas las empresas que precisen o bien pues nuevas soluciones de financiación con apoyo ICO, o bien pues digamos, proceder a una renovación o ampliación de los vencimientos de las operaciones existentes, pues entendemos que se habrá podido clarificar cuáles son las opciones. Y en cualquier caso, como PIMEC entidad patronal, pues quedamos a vuestra disposición pues para ayudaros en lo que fuese necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Hasta luego. Adiós.